Las armas Tenet son una variante muy especial en Warframe. Son un símil a las armas Kuba pero por parte de la facción Corpus, que de igual manera la mayoría toma base en armas Corpus ya existentes, pero llevándolas a un nivel bastante superior. Portadas por las hermanas de Parvos, cuentan con las mismas particularidades que las armas Kuba. Me refiero a su nivel máximo de 40 y la bonificación de Valencia con un daño elemental en base al Warframe que se usó para generar a la hermana de Parvos. Son armas muy poderosas que nunca pasarán desapercibidas, ya que pueden ir desde un lanzacohetes dirigido hasta escopetas que generan ondas de impacto con la capacidad de rebotar para continuar infligiendo daño. En este caso, la cantidad de armas Tenet aún no es tan diversa contra su contraparte Kuba, por lo cual el top será tomando en cuenta a todas las armas Tenet a distancia, incluyendo tanto armas primarias como secundarias. Excluyo las armas Tenet de melee porque considero que se merecen un video dedicado. Antes de comenzar, aclaro que tomé como base para el top el potencial del arma para el late game y también su capacidad AoE, el orden va de peor a mejor, aunque aclaro desde ya que no hay desperdicio en ningún arma de las que hablaré durante el video. Comenzaré el top con la Plinks Tenet en el quinto lugar. Disponible en el rango de maestría 6, es la variante Tenet de la pistola de láser semiautomática con daño puro de perforación y calor. Esta arma es una mejora directa a su versión normal, sobre todo porque cuenta con un nuevo tipo de disparo. Este disparo secundario centra las 10 balas de su cargador para lanzar un poderoso disparo que inflige daño de impacto, para luego jalar a los enemigos cercanos a su centro y explotar infligiendo daño de radiación. Quiero resaltar que el disparo cargado no es la única mejora, ya que las estadísticas del arma también son mejoradas de manera resaltante, principalmente en los apartados de probabilidad de estado, que pasa de solo un 4% en la versión normal a un 12% en el primer disparo y un 20% en el disparo cargado de la versión Tenet. También la probabilidad crítica aumenta ligeramente de un 32% en la Plinks normal a un 44% para el primer modo de disparo y un 40% para el disparo cargado de la Plinks Tenet, además que recibe un ligero aumento en su daño base de calor y perforación. En mi caso personal, saqué el arma con el bonus de Valencia con daño de impacto, realmente sin ninguna razón en particular, pero al final es un buen estado para aprovechar el mod hemorragia interna, con el cual se puede propagar daño cortante a diversos enemigos de manera sencilla, aunque si ya cuentas con ella y piensas que tu build es interesante, te animo a compartir el bonus de Valencia que recomiendas en el arma. También te animo a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de tan interesantes videos acerca del mundo de Warframe. Al hacerte con la Plinks Tenet, ganas una pistola de láser semiautomática completamente única, con un potencial exorbitante y un gameplay por demás divertido, ya sea al usar su primer modo de disparo para ir enemigo a enemigo o acabar con todos y todo de una sola vez al usar el disparo cargado, una buena opción para ser tu primer arma Tenet. Continuaré con la Tetra Tenet en el cuarto lugar, disponible en el rango de maestría 16, una versión parvosiana de la Tetra clásica, con una cadencia de fuego menor pero un cargador más grande, además que comparte la capacidad del arma Tenet del puesto anterior, ya que cuenta con un nuevo modo de disparo que puede concentrar todas las balas de su gran cargador en un solo disparo explosivo, convirtiéndolo en una especie de lanzagranadas de gran alcance. Las estadísticas nuevamente no pasan para nada desapercibidas. El cambio más notable está en la probabilidad crítica, que pasa de solo un 4% en la versión normal a un 28% en la versión Tenet. El multiplicador crítico también recibe un buen aumento, pasando de solo un 1,5x a un 2,2x. En cuanto a la probabilidad de estado de la versión normal, que es de un 20%, pasa a un 30% en la Tetra Tenet. Por último, la versión Tenet ahora cuenta con daño cortante como tipo de daño físico, a diferencia de la versión normal que carecía del mismo y solo contaba con impacto y perforación. La Tetra Tenet que miran en el video es una con bonificación de Valencia de daño de calor, aunque creo que podría mejorarse bastante más el daño general si se consigue con daño de toxina o incluso mejor, daño de electricidad.
para terminar con una build de corrosivo y calor. Si bien puede ser un arma complicada de llevar si solo usas el disparo cargado, su daño masivo y su capacidad AOE compensan esa desventaja que al compararla con las ventajas queda completamente opacada. En el tercer lugar, la Cyclone Tenet es la protagonista. Disponible en el rango de maestría 14, es una versión mejorada de la Cyclone normal, con un cambio sutil pero muy significativo, el cual es el sustituir el daño de radiación de su versión normal a un daño puro de calor para la versión Tenet, además de ser capaz de separar su disco de energía para infligir daño hasta a 2 enemigos cercanos al objetivo principal, con mejoras enfocadas en la probabilidad de estado, pasando de un 30% en su versión normal a un 40% para la versión Tenet, aunque el cambio más notable viene en la probabilidad crítica, que pasa de solo un 12% para la Cyclone clásica a un 20% para la Cyclone Tenet. En este caso específico, el multiplicador crítico por desgracia no se ve mejorado, aunque realmente ni lo notarás. En cuanto a la bonificación de valencia, en mi caso la tengo con un 60% de daño de toxina, lo cual no me va mal, pero podré irme bastante mejor si lo cambio por daño de calor, lo cual te recomendaría buscar en el arma, principalmente porque con este estado puedes alcanzar el máximo potencial del arma. La Cyclone Tenet es un arma de rayo tan versátil como divertida, además de obviamente muy cómoda de usar. Es una alternativa perfecta a la popular Nucor Cuba. Antes de pasar con las dos mejores armas Tenet, debo mencionarte las ofertas God de la temporada de Neva, que tiene títulos buenísimos como el Dark Souls Remastered por menos de $21, además que cuenta con un 15% de cashback, una completa locura de oferta. En Steam actualmente el juego cuesta prácticamente $33. Otra oferta muy interesante es el Dice Gone por poco menos de $10 y también cuenta con un 15% de cashback. Su precio actual de Steam está por poco menos de los $50. Para los chicos que me miran de España, tienen el Dragon's Dogma 2 por menos de $44, más el 15% de cashback, otro ofertón en cuanto al precio de Steam en donde supera los $80. Recuerda que al aprovechar estas grandes ofertas en el Neva, además que te ahorras un buen dinerito en tus títulos favoritos, me apoyas de manera indirecta para que continúe y mejore la calidad de mis videos. Ya en el segundo lugar coloqué la Plasmorarca Tenet, el monstruo de monstruos si se habla de escopetas. Disponible en el rango de maestría 16, es una versión mejorada de la clásica arma Corpus. Esta versión Tenet permite que los estallidos del arma alcancen mayores distancias, además de permitirles el rebotar en cualquier superficie para continuar infligiendo daño. Las estadísticas del arma también se ven mejoradas sutilmente, aunque en este caso la probabilidad crítica es de un 22% y se mantiene igual en ambas versiones. La versión normal tiene un 1,6x de multiplicador crítico, su versión Tenet lo lleva al 2x. El cambio más resaltante llega en la probabilidad de estado, pasando de un 28% para la Plasmorarca normal a un 34% para la Plasmorarca Tenet. La bonificación de valencia que tiene el arma que miras en el video es una de un 60% de daño de calor, lo cual no me va mal como podrás notar, pero considero que tal vez sacarla con daño de toxina podría ser un poco mejor. Igual si tú has probado diferentes daños en el arma, comparte tu experiencia en los comentarios para que la comunidad decida cuál es el daño ideal para su Plasmorarca Tenet. Esta arma es una escopeta única que combina el daño bruto y comodidad, además de un muy buen diseño estético, ideal para dominar cualquier tipo de misión o enemigo en todo el sistema de origen. En primer lugar, y sin lugar a ningún tipo de duda, se encuentra la Envoy Tenet. Disponible en el rango de maestría 16, es un arma única en su tipo, sin versiones previas. La Envoy Tenet es un lanzacohetes elegante y discreto para cualquier tipo de misión. Si el que lanza cohetes no es suficiente para ti, seguramente que te los permita redirigir al apuntar, sí lo será. Además, por si lo mencionado anteriormente fuera poco, el arma se recarga sola al ser enfundada, con una probabilidad crítica de 28%, un multiplicador crítico de 2,6x y una probabilidad de estado de un 24%, es literalmente una máquina de aniquilación masiva.
La bonificación de valencia que tiene el arma que miras en el video es de solo un 48.2% de daño de toxina, el cual en lo personal sí recomiendo para el arma, en especial para aprovechar al máximo el daño viral que se genera de la explosión de los cohetes, ya que esta explosión viene con daño único de frío de base. Sumando la gran área de efecto que tiene la explosión, la buena probabilidad crítica, el buen multiplicador y el modificador municiones del cazador, convierten la Envoy Tenet en lo mejor de lo mejor para cualquier ocasión. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.